conversar con Francisco Torrealba, constituyente, presidente además de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Constituyente en este caso. Bueno, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Carlos, por la invitación. Bueno, entremos en detalles. Poco a poco se van organizando un poco más las cosas en cuanto a los anuncios. Ya por fin se oficializa el anuncio del salario mínimo, más se le suma el bono de alimentación o cesta ticket, en fin. Pero existe aún muchísima confusión. Los pensionados están irritados, la situación como se les manejó, la entrega solamente parcial o segmentada del dinero que les corresponde. Esto genera pues alguna irritación en términos generales. Claro, mire, yo quiero comenzar por decirte que nosotros desde la perspectiva de la clase obrera venezolana estamos muy satisfechos de que finalmente se haya podido anclar el salario mínimo al petro y con ello se garantice la recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario, que había sido técnicamente destruida por las páginas criminales que le hacen la guerra económica a la República Bolivariana de Venezuela y a los trabajadores y trabajadoras que aquí vivimos, que aquí laboramos. En razón de ello, esto va a permitir que en el futuro no se vuelva a depreciar o a prácticamente desaparecer como prácticamente se desapareció el salario de los trabajadores y las trabajadoras, incluyendo a los pensionados y pensionadas, que también pasan a estar anclados sus ingresos al petro por vía del decreto del medio petro, que equivale a 1.800 bolívares soberanos del salario mínimo. Entonces, a partir de allí viene, digamos que una nueva etapa en las relaciones laborales en la República Bolivariana de Venezuela. Un antes y un después. Ahora vas a tener de nuevo al salario con su poder adquisitivo vigente y eso va a permitir que pueda recrearse, repensarse todo lo que son las tablas salariales. Y en el caso concreto ya ha sido oficializado también el monto del cestatique socialista, que equivale a 5% de un petro, es decir, a 10% del salario mínimo, 180 bolívares soberanos. Ambos ahora conforman el ingreso mínimo nacional. Serían 1.980 bolívares soberanos, el ingreso mínimo nacional. Repito, ingreso mínimo nacional porque hay que destacar que a partir de allí, bueno, en todas las empresas públicas y privadas comenzarán a hacerse, digamos, los ajustes necesarios en cuanto a lo que tiene que ver con los niveles de formación académica o profesionalización, la importancia o la responsabilidad que cada quien tenga en su trabajo, que tendrá que remunerarse obviamente de manera distinta como ha venido siendo hasta ahora. ¿Cómo, Francisco, pero cómo se va a hacer con los tabuladores? Hay convenios colectivos establecidos, por ejemplo, con los empleados públicos, con los maestros, con los profesores. Me refiero al sector público en este caso, ¿no? Correcto. También el sector privado tiene sus tabuladores. Correcto. Entonces, mucha gente teme que se plantee con esto la posibilidad de que entonces todo el mundo gana igual. Y eso no es justo. No, no es justo ni es así tampoco. De manera... Explícanos un poquito cómo va a ser de eso, manera porque concreta, hay mucha confusión. Claro, de manera concreta quiero decirte que en la mayoría de los casos donde habían escalas salariales o tabuladores, estas escalas salariales o tabuladores estaban pensadas y convenidas entre los sindicatos y los empleadores para una situación económica y de valor del salario distinta a la que tenemos en la actualidad. Porque, te repito, el salario prácticamente era nada, alcanzaba prácticamente para nada. Ahora el salario vuelve a tener sentido, vuelve a tener valor, vuelve a recuperar su concepto y con el concepto del salario revive también el concepto del trabajo y con el concepto del trabajo y del salario reaparece la tríada virtuosa, como la llamo yo, que es trabajo, salario, trabajo y producción, que es muy importante porque el socialismo venezolano o es con producción o simplemente no va a poder ser. Entonces, en razón de eso, quiero decirte que todas las tablas salariales, todos los esquemas de tabuladores tienen que ser revisados de nuevo y acordados de nuevo entre las partes. En principio, el Ejecutivo Nacional, para lo que tiene que ver con el sector privado, está ya evaluando mediante discusiones y análisis y encuentros con las organizaciones sindicales mayoritarias que representan el sector de la Administración Pública Nacional, cómo van a quedar las distintas escalas salariales. Obviamente no habrá las diferencias en los saltos o en los pasos, como se le llama, de un grado a otro dentro del tabulador. ¿Por qué? Porque tienes un salario mínimo que ahora sí tiene sentido, que ahora sí tiene poder adquisitivo. Y además está anclado a un valor que no es susceptible de los ataques criminales que hacía, por ejemplo, la página de Dollar Today. Ahora tienes un salario que está anclado al petro, y anclado al petro quiere decir anclado a la cesta del petróleo venezolano. Ahora, ¿cómo se va a hacer, Francisco, con la compensación salarial de 90 días? Eso también es muy nebuloso, eso es muy confuso aún, para cancelar y la compensación salarial para llegar a los 1.800 bolívares de salario mínimo, tanto para el sector público como para el sector privado. ¿Cómo va a ser eso? Y la otra pregunta que surge, añadida a ello, es ¿qué va a pasar después de los 90 días? Bueno, fíjate, es muy claro, el presidente de la República ha dicho que pequeñas, medianas o incluso grandes empresas públicas y privadas obviamente van a tener acceso a esa compensación. De manera que si tú eres dueño de una empresa que tenía 5 trabajadores y esos 5 trabajadores
cobrarían en la actualidad el equivalente a 7 bolívares soberanos, a 50, perdón, o a 70 bolívares soberanos, dependiendo del trabajo que realizaban, tú ahora vas a tener que pedir los 1.750 que te faltan para llegar a 1.800, que es el salario mínimo establecido. Eso va a ocurrir durante el periodo de 3 meses. Luego de transcurridos esos 3 meses, tú vas a tener que hacer los ajustes durante este tiempo para que en tu escala de costos incorpores lo que vas a tener que pagarle al talento humano por la labor que realiza. Aparte de esto, tú también, si eres el empresario dueño de esta empresa o de esta entidad de trabajo, vas a tener que tomar las previsiones porque tú vas a tener después de estos 3 meses no solamente que asumir el sueldo de los trabajadores y trabajadoras, sino que asumir también el pago de lo que les corresponda por vacaciones, por bonificaciones y por horas extras, prolongación de jornada, otros conceptos que están vinculados al tema del salario integral. Entonces, está muy claro, durante los 3 primeros meses el gobierno asume la diferencia entre lo que venía cobrando el trabajador que le pagaba el empleador público o privado y lo que le va a tener que pagar ahora. Y después de los 3 meses, en este tiempo tú haces los ajustes que te correspondan, después de estos 3 meses te toca pagarlo a ti. Pero vamos a continuar con ese tema porque ahí se plantean una serie de interrogantes. Empresas que aún a estas alturas, Francisco, no han abierto sus puertas, empresas que anuncian que no van a poder abrir, empresas que comienzan sencillamente a declinar y comienzan a despedir personal. Y un tema fundamental y medular en todo esto, la hiperinflación. De eso vamos a hablar al retorno con Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, continuamos con Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Constituyente. Seguimos con el tema que dejaste en el segmento anterior. ¿Qué va a pasar, no? Hay gente que dice que no va a poder abrir sus puertas. Hay empresas muy pequeñas con un número reducido de empleados que dicen que no va a poder incluso después de los 90 días. ¿Qué hacer allí? Bueno, nosotros queremos comenzar por decir que no hay ninguna razón para que nadie sea echado a la calle. Es decir, bueno, ni en el periodo... ley de inamovilidad. Ni, hay una ley que garantiza la estabilidad, que es la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que tiene plena vigencia. ¿Y la de inamovilidad? Sí, pero es que la misma ley te garantiza la estabilidad. Aparte de la inamovilidad, la misma ley garantiza ya la estabilidad. Y yo quiero decir aquí con claridad, aquellos creativos que se han puesto ingeniosos y que han pensado que pueden hacer despidos injustificados pagando doble, estoy diciéndole en este momento que están cometiendo un terrible error y que lejos de pretender solucionar un problema, se están creando un gran problema, porque al final si usted despide injustamente a un trabajador pensando que pagándole doble está resuelto el asunto, se le hay que decirle a todos que los trabajadores tienen estabilidad y que esos trabajadores tendrán que ser reenganchados. Y tarde o temprano usted tendrá que pagarle no solamente lo que debió continuarle pagando, sino también sus salarios caídos y las otras indemnizaciones que corresponden. De manera que en estos 3 meses, Carlos, en estos 3 meses usted tiene que hacer uso de la recontratando, cancelan. Eso no es legal y yo por eso te digo, los que están inventando fórmulas que no existen, o sea, y que están violando la ley, sociales, en fin, eso no existe. Los trabajadores en Venezuela tienen un conjunto de derechos y garantías que están consagradas en la Ley Orgánica del Trabajo, que está vigente antes de que anunciaran este conjunto de medidas. Entonces, en este momento lo que aplica es que usted, si es empleador, tenga acceso a la bonificación. También, porque hay denuncias de despidos en la administración pública. Público y privado. Yo aquí siempre... ¿Y cómo hace con los trabajadores que son despedidos de la administración pública? Si son despedidos los trabajadores de la administración pública, tienen que recurrir también a las inspectorías del trabajo. Nosotros hemos tenido conversaciones constantes desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, la Ciudad del Campo y la Pesca, y desde la mismísima Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente con el ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate. Y con él se ha establecido con claridad que las instrucciones que tienen que dársele a los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad en las inspectorías del trabajo de todo el territorio nacional es garantizar que se respete la ley del trabajo. Y la ley del trabajo establece la estabilidad. Y la estabilidad que se le viole a cualquier trabajador, bueno, que luego sea repuesto en su sitio de trabajo en las mismas condiciones en que fue injustamente despedido, si el caso aplica. Por lo pronto, nosotros tenemos que decirle a los empleadores que hagan uso del subsidio que está aprobando el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, durante estos 3 meses, que adecúen sus estructuras de costo. Ellos saben de qué estamos hablando, Carlos, y yo te lo digo con claridad, porque nadie aquí desarrolló más habilidad para ajustar las estructuras de costo que los empresarios venezolanos. Y eso generó incluso el ponernos en una situación de hiperinflación. ¿Y por qué? Porque cada vez que subía un punto o 2 puntos la página criminal de Dollar Today, ellos subían también los precios. Aquí todo estaba técnicamente dolarizado, menos los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, que en el equivalente al cambio criminal estábamos ganando
$1 o menos de $1 al mes, una cuestión que era absolutamente insostenible. Por eso nos parece correcta la medida que ha anunciado el presidente Maduro y en este tiempo, bueno, el costo o el valor que usted tenga que invertir como empleador para cancelar la labor del talento humano que tenga en su empresa, usted lo tiene que ajustar. ¿Cuánto cuesta el talento humano dentro de una empresa? En una estructura de costos todo el mundo sabe que no tiene un valor significativo y que no reproduce en términos directamente proporcionales el costo del aumento del salario mínimo al costo del producto final del bien o servicio que usted comercialice. Yo creo que estoy hablando un poco rápido a lo mejor, pero esto es muy claro de entender porque no cuesta 50% más un producto si el salario se incrementa en un 50%. En este caso, el salario mínimo está establecido en 1.800 bolívares soberanos y esto tiene que calcularse cuánto cuesta en prestaciones, cuánto cuesta en vacaciones, cuánto cuesta en bonificaciones de fin de año y incorporarse y luego ponerle al producto final un precio correcto. Ahora, eso me da pie para preguntarte precisamente esto último e irnos al tema de la hiperinflación. Es decir, apenas se conocieron las medidas, comenzó, bueno, una estampida de precios, evidentemente hacia arriba. Y a partir del lunes 20 de agosto, Francisco, comenzó eso también. Algunos cálculos menores que han hecho algunas agencias que se dedican a manejar el tema económico y financiero, habla de una triplicación de los precios de los productos, a pesar de las medidas que ha tomado, de la lista de 25 productos iniciales de una lista de 50, pero la inflación se ha disparado después de las medidas. Algunos calculan en las últimas 12 semanas de un 50% semanal, lo cual nos lleva al cierre de agosto al 200% de inflación y probablemente en este mes de septiembre no sé a cuánto. Bueno, nosotros tenemos aquí que entender que como venezolanos estamos frente a una cruzada en contra de la especulación, porque no hay ninguna razón para que los precios se reciban o sufran ningún tipo de incremento de esa medida de la cual hemos visto que se ha producido en algunos casos en la calle. No, sin duda que se ha producido. Todos tenemos entonces que lanzarnos en una cruzada. Ahora es en bolívares soberanos, pero hay inflación. Claro, pero hay que denunciar al especulador porque no tiene ninguna justificación. El gobierno venezolano ha estado muy dinámico, muy activo. El vicepresidente para lo económico, Tarek El Aissami, ha estado junto con Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura, en reuniones permanentes que han posibilitado el establecimiento de precios máximos de venta al público con los mismos productores. Ahora, hay que caerle al que está entre el productor y el consumidor que le eleva injustificadamente los precios a los productos. Cuando digo caerle es aplicarle todo el peso de la ley. Los agricultores y los Todas esas estructuras fueron analizadas sesudamente, científicamente, técnicamente, para establecer un precio máximo de venta al público. De manera que no es que las industrias Polar, por poner un ejemplo, van a perder por haberle establecido un precio máximo de venta al público a la harina de maíz precocido, que es la que se usa para hacer arepas. Y la carne, por ejemplo, que tiene un solo precio y son varios segmentos, porque hay varios cortes, ¿no? Lo mismo va a ocurrir. Aquí estamos en un proceso, por eso es que se dan 3 meses para plazo. Estamos en un proceso de adaptación que no debería pasar de estos 3 meses en los cuales se establecerán los precios máximos de venta al público y ya recuperado como está el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras, podrá estabilizar también la economía. Es un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica en el cual todos estamos echando las apuestas a favor de la República Bolivariana de Venezuela, que no podía seguir ya más sumida en la criminal situación de guerra económica en la que se encontraba con una hiperinflación que acabó no solamente con el salario, sino con el trabajo. Esa es la palabra clave. Si no enfrentas con un plan estratégico la hiperinflación, vamos a seguir igual. Bueno, ahora no hay razones para que haya hiperinflación. Ahora los especuladores tienen que recibir el castigo y el peso de la ley. Bueno, Francisco, muchas gracias, por haber estado con nosotros y haber compartido estos temas que son de un placer, como siempre. Interés. Muy bien, Francisco Torrealba nos hizo compañía en la mañana de hoy. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.